Quiero contarles que esta era una iglesia que tenía algunos problemas muy serios y estaban en riesgo de ser invadido por una corriente doctrinal que se llamaban los gnósticos. Y Pablo escribe desde la prisión esta carta. Él nunca había visto a los hermanos de Colosa. Hasta donde vemos, esa iglesia fue comenzada por Epafras, que era un colaborador del apóstol Pablo. Y Pablo desde la prisión le escribe esta carta y les advierte del peligro que ellos estaban corriendo de que los gnósticos entraran en la iglesia, se apoderaran de la iglesia, y sin duda alguna ellos pertenecían a una secta, y todos ellos eran unos falsos maestros. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Colosenses el capítulo 2 versículo 4, dice la palabra: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Recuerde esa expresión. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta noche, acorralados por el engaño. En el versículo 4 dice Pablo: para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Acorralados por el engaño. La primera palabra que aparece ahí en el verso 8 es la palabra mirar. Ese es un llamado de atención, es una invitación a estar atentos, a observar profundamente el movimiento, la conducta y las palabras de aquellos que querían tomar el púlpito en la iglesia. Pablo dice: mirad, prestad mucha atención. Se diría en Bolivia: esto grave es. Y él les dice: miren, porque esta gente, estaban los gnósticos, los ascetas y otros grupos que solo menciono así al pasar, que querían tomar el control en esta congregación. Y Pablo dice: ellos, hay 4 cosas que sostienen. Y en el versículo 8 él explica cuáles son esas 4 cosas. Dice: ellos usan el engaño por medio de filosofías. La segunda cosa es por medio de huecas sutilezas. La tercera cosa, según tradiciones de hombre. Y la cuarta forma de engaño es que se manejaban conforme a los rudimentos del mundo. Bien clarito le explica Pablo. Ellos obran así, funcionan así. Y entonces nos encontramos aquí en primer lugar con esta palabra que dice mediante filosofías. La palabra filosofía se usan muchas definiciones. Quizás la más breve y comprensible para nosotros, la filosofía es el amor al conocimiento o el amor a la sabiduría. Así se puede definir este término. Así que Pablo le estaba diciendo a esta gente lo que va a hacer cuando entren en la iglesia. Van a querer tomar el control
haciendo ostentación de sus conocimientos, pero sus conocimientos no son bíblicos. Lo que ellos representan es una corriente de filosofías. Muchos de aquellos tiempos eran de la escuela que provenía de Aristóteles. Había una cantidad de filósofos griegos, Platón, Sófocles, una cantidad. Y muchas de esa gente era formado en eso y tenía una manera de hablar muy refinada que llamaba la atención. Era la manera de seducir, era la manera de introducir el engaño por medio de filosofías, dice él. Ese era el anzuelo y era la carnada también para atrapar congregaciones. Dentro de estos grupos de filosofía, cuando uno sigue la historia, aparecen los que nosotros llamamos los liberales. Aquí tenemos un presidente que en lo económico es liberal, pero hay que estudiar la teología de los liberales. Y los liberales europeos, ellos decían que tenían que una persona, para ser salvo, no creían en el nuevo nacimiento. Los liberales en Europa, los liberales teológicos, creían en un proceso de cambio en una persona para creer en Cristo. Entonces ellos decían, vamos a la calle y tomamos a una persona en estado de abandono, en situación de calle, como se dice. Lo traemos a un refugio, lo bañamos, le ponemos vestimenta nueva, le damos comida y comenzamos a educarlo. Empezamos a formar esa persona con la idea que en el tiempo se transforme en un intelectual, y cuando él sea una persona de conocimientos, entonces ahí estará en posición de conocer a Cristo como el Salvador. O sea que alguien podía hacer toda una carrera de 6, 8 años, y si se moría en el camino y no conocía a Cristo, esa es la corriente liberal en el mundo. Pero la Biblia está en contra de eso. La Biblia habla del nuevo nacimiento, que una persona puede creer en Cristo y se transforma en nueva criatura. Cree en Cristo como el Salvador y nace de nuevo. Cree en Cristo como el Salvador y pasa de muerte a vida. La Biblia no estaría de acuerdo con estos liberales y tampoco con estos que querían imponer el conocimiento. Y a través de su manera de hablar, los hermanos se disminuían ahí, se apocaban. Y decían, miren cuántas cosas importantes dice esta gente. Porque ellos querían hacerles creer que su línea de creencia era más profunda que el cristianismo. Y esa línea de creencia tiene muchos adeptos en nuestros días. En los púlpitos de las congregaciones más numerosas de nuestro siglo XXI hay gente que tiene esas doctrinas de los gnósticos, del conocimiento. Y ellos hablan en el púlpito de una manera universitaria, que son ellos de un lenguaje académico, le llaman ellos, un lenguaje refinado. Pero ya les voy a dar una advertencia que tiene que ver con el mundo de la costura después, que está aquí en ese texto. Y esta gente siempre esconde algo. La gente acá del campo dice, este esconde algo debajo del poncho. Alguien venía para matarle y no venía ahí con su puñal, la tenía escondido debajo del poncho, esperando su oportunidad. Así era esta gente, esa definición es correcta. Traían algo debajo del poncho, algo escondido en su vestimenta. Por eso en la carta de Judas, cuando habla de esta gente, dice aquellos que entran encubiertamente. Y cuando uno estudia en el idioma griego la palabra encubiertamente que usa Judas, habla de una persona que cometió un delito en el lugar y cruzó la frontera, porque del otro lado nadie lo puede acusar de nada. Y estos vienen, cometen un delito y se van. Y así está, entran encubiertamente. Sus herejías son encubiertas. Y entonces Pablo le dice, mirá que nadie os engañes. Porque si esta gente toma el lugar en la congregación, va a afectar la salud espiritual de la iglesia.
Si esta gente toman los púlpitos, van a enfermar a la congregación con una doctrina falsa. Lo que ellos predican suena como novedoso, lo que ellos hablan parece que es de Dios, pero no es de Dios. En esta semana, hablando de la palabra de Dios con el peluquero, él me citó algo que ya hace mucho tiempo me lo había dicho. Dice, ¿ves que como dice la Biblia, ayúdate, dice Dios, que yo te ayudaré? Y entonces yo lo miro y él me dice, no dice eso, ¿no? No, no lo dice eso. Pero ¿cuántas veces hemos oído eso nosotros? Ayúdate que yo te ayudaré. Parece bíblico, parece espiritual, pero no lo es, no está registrado eso en la Biblia. Dice la gente, dice, mañana nos vemos temprano, el que madruga, Dios lo ayuda. Parece espiritual, ¿no? Pero no es, no está eso en la Biblia, no hay un texto que diga eso. Que si usted madruga, Dios lo va a ayudar. Y así podemos citar muchas frases. Y ese era el lenguaje de estos gnósticos. Parecía que era espiritual, parecía que era algo relacionado a Dios. Pero estaban todas sus palabras contaminadas, envenenadas, escondían un engaño. Y Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Hermanos, en los días de hoy, que nos toca vivir a nosotros, hay muchos predicadores que usan eso. Hay un hombre de apellido Maldonado, tiene una iglesia enorme en Miami. Y ese hombre habla, dice que el Cristo de la Biblia ya no sirve para nuestros días. Y sin embargo tiene miles y miles de seguidores, es un hombre millonario. Y todo lo que él habla, estuvo acá en la Argentina hace 15, 20 días atrás, en Rosario. Y todo lo que él habla pareciera algo espiritual, algo de Dios, pero es como los gnósticos, filosofía hueca, sin contenido espiritual. Lo último que le escuché en esta semana al hombre era invitando gente que a cambio de $50,000, que el que le enviaba eso iba a estar bajo su cobertura. Esa palabra la usan todos estos. Y entonces él prometía, en el video que yo vi ahí, él prometía que si usted le daba $50,000, usted iba a poder hacer la clase de milagros que él hace, iba a poder tener la clase de iglesia que él tiene, iba a poder tener la clase de fortuna que él tiene. Y entonces ellos usan un lenguaje que pareciera algo bíblico, pero no es. Porque nunca en la Biblia hay cobertura. Y esto lo usan muchos de estos predicadores. Usted puede estar bajo la cobertura de mi ministerio, bajo la cobertura de mi iglesia. Como que ellos son los que gobiernan la vida de pastores en diferentes lugares a cambio de un dinerillo. Aquí muy cerca, por la avenida Alberdi, había un hombre que años atrás, en una congregación grande, yo lo vi, yo estaba mirando eso ahí, en la tele, y él decía que la gente tenía que ser agradecida a Dios porque estaban bajo la cobertura del manto profético, de ese ministerio que revelaba cosas sobrenaturales del reino. Esa es otra palabra que usan muchos, sobrenatural. Nunca eso dice la Biblia. Pero dice, usted está experimentando algo sobrenatural. Prepárese para vivir algo sobrenatural. Todo sobrenatural para ellos. Y usan eso, cobertura. Y hablan del reino, y del reino, y del reino. Los principios del reino y cosas del reino. Y el lenguaje de ellos parece bíblico. Pero no es. Pablo dice, mirad bien que nadie os engañe. Y en el versículo 4 que leímos al comienzo, él dice, ellos usan palabras persuasivas. Es decir, que tienen una terminología, una manera de comunicarse que convencen a la gente. No hay una obra del Espíritu Santo, está en ello el poder del convencimiento.
Es como el vendedor que sube al colectivo y que dice aquí, esta mañana me levanté feliz, estoy contento y les voy a regalar a todos los que están aquí 3 chocolates. Mire, este es chocolate blanco y este otro tiene almendra y este es mi regalo para ustedes en esta mañana. Solo que me tienen que comprar este otro chocolate a tal precio. Y entonces parece que el hombre los convenció, todos querían ahí recibir el regalo, pero eso tenía un precio escondido. Es la técnica que usan esta gente, y Pablo dice, mira bien que nadie los engañe. Gente que es hábil, gente que tiene un lenguaje que convence. Y entonces, como vivimos en un mundo con gente que tiene sed espiritual y hambre espiritual, caen y se vuelven víctimas de esta gente. La Biblia usa aquí el sentido de que se vuelven esclavos de ellos. Y después ellos son dueños de las almas. Y hoy usted lo ve, hasta gente que ha venido acá alguna vez, muchos han dado testimonio. No, es que yo antes iba en un lugar, pero el pastor no nos dejaba ir a ninguna iglesia. Porque los predicadores se sienten dueños de esa gente. Son los de esta línea. Son los de esta línea. Porque en el sentimiento de ellos el rebaño no es del Señor, es de ellos. Y ellos se sienten dueños de las almas y sienten que tienen la llave para manipular las almas de la gente. Y entonces, no solo que enferman a esas personas con doctrinas falsas, sino que se vuelven saqueadores y le sacan el dinero a la gente. Y los terminan destrozando, y esa gente queda abrazada a la desilusión. Por eso aquí mismo en esta noche, varios de ustedes han oído alguna vez decir a alguien, yo no voy más a la iglesia porque me pasó tal o cual cosa, desilusionado. Se encontró con uno de estos de la corriente gnóstica, de aquellos que hablaban de filosofía, no de la palabra de Dios. Muchas veces yo dije en este púlpito, miren esos predicadores en la tele, nunca usan la Biblia. Nunca usan la Biblia, no tienen una Biblia y caminan y van de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que enseñan? ¿De dónde sacaron ese sistema de culto? ¿De dónde es ese modelo de culto de que estos que le hablan y la gente cae y tiembla y corren y hacen todas esas cosas que hemos hablado? ¿De dónde sacaron? Porque eso no está en la Biblia. Pero en el tiempo los han ido convenciendo y la gente acepta esas cosas como son de Dios. No tienen raíces en la Biblia, pero la gente dice, si ese predicador lo dice, él tiene palabras persuasivas. Le hizo creer que todas esas payasadas que se caen, que gritan, todas esas barbaridades, ellos le convencen como que es de Dios, pero en la Biblia eso no está. Y si no está en la Biblia, no es de Dios. Estamos hablando hoy acorralados por el engaño. Porque esa clase de cultos nos rodean a nosotros. Y hasta a veces podemos caer y ser víctimas de esa gente. Y entonces Pablo habla aquí sobre las filosofías. Y luego él habla de huecas sutilezas. Esa palabra sutileza es una palabra compuesta. Sub habla de algo que está por debajo. Y tile se refiere a tela. Algo que está debajo de la tela. Y de esto que ustedes entienden, es una costura. No sé qué nombre tiene, si tiene algún nombre específico. Es una costura que se hace por detrás y usted no le ve el hilo de frente. Esa es la palabra sutileza. Habla de un hilo escondido. Y el hilo de ellos es un hilo de error y está escondido detrás de su palabra. Lo que ellos dicen son cosas huecas. ¿Saben ellos cómo esconder ese punto de la costura, ese punto del error? ¿Saben ellos cómo edulcorar el error? Y la gente termina consumiendo su píldora venenosa. Y entonces Pablo dice, mira bien, porque esta gente usan la filosofía, usan ese lenguaje refinado, delicado. Ellos nunca van a ser groseros, nunca van a ser brutales en sus expresiones. Siempre van a tener un lenguaje llamativo, dulce. Porque una de las cosas que ellos usan
dice la carta de Judas, que son lisonjeros. Esa palabra lisonjeros, que aparece varias veces en la Biblia, es la palabra que ellos desde el púlpito le dicen: ustedes son gente maravillosa, ustedes son la niña de los ojos de Dios, ustedes son los cristianos más hermosos que conocí en mi vida. Ustedes le hablan aquí al oído, le endulzan el oído, pero antes que termine la reunión van a aterrizar en su bolsillo. Entonces la Biblia enseña eso y dice: mira bien que nadie los engañe. Cuando el predicador habla demasiado bien de la congregación, prepárese, porque va a aterrizar en el bolsillo. Esta es la técnica que ellos tenían y lo que Pablo les advertía. Ahora, no quiero que pierda esto aquí, pero quiero que vaya a 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, para que comprendan un poco más el proceder de esta gente, de aquellos que beben hoy de la fuente de los antiguos gnósticos. Dice ahí 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Así dice la palabra del Señor. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos maestros, y escuche bien, hermano, dice que introducirán encubiertamente, ahí también Pedro usa la palabra, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, sus divagues, sus delirios. Mucha gente va a seguir, va a repetir las mismas cosas que ellos hacen. Y entonces aquí está su actitud de criminal: entran encubiertamente. Aquí está la sutileza: escondieron el hilo detrás de la tela, entraron encubiertamente. No entraron ahí, hermano, haciendo palmas: somos herejes, aquí vinimos, cuídense de nosotros. No entran así. Ellos saben cómo seducir, saben cómo encantar a la gente, y a través de su filosofía ellos buscan desplazar a Dios. Por eso Dios no está en esos púlpitos. Usted no ve la Biblia, no ve el predicador, usted ve la multitud y el predicador deambulando y no tiene una Biblia. Cada tanto aparece allá un texto ahí atrás, y después va a notar algo curioso. Cualquiera sea el predicador, mírelo, y cuando las cámaras enfoquen la gente tampoco tiene Biblia. Y esa gente está expuesta al error. Ellos están allí creyendo lo que dice ese hombre. Ellos no son como los hermanos de Berea, que habla el libro de Hechos, que escuchaban predicar a Pablo, pero ellos revisaban la escritura, dice, para ver si esas cosas eran así. Y alguien podría decirle a esos hermanos: pero ¿por qué haces eso? Es Pablo el que está predicando, es de confianza. Pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y esos lo escuchaban a Pablo y miraban la escritura para ver si no se salía del camino. Comprobaban si cada cosa que él decía eran así. En los cultos modernos la gente no tiene Biblia para cotejar si lo que dice el predicador es de Dios o no es de Dios. Y entonces en el Antiguo Testamento Oseas decía: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente recibe el conocimiento de la filosofía y aprenden un montón de historias de memoria, cuentos, historias conmovedoras, de gente que fue al cielo, al infierno, de uno que murió y resucitó, y todo cosas así espectaculares. Pero cuando usted coteja con la Biblia, no tiene un antecedente en la Biblia. ¿De dónde sacaron todo eso? Filosofías, huecas sutilezas. Dice aquí está el riesgo. Pedro explica cuál es la meta final de ellos. Miren, dice así, versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones. Les dije, sus delirios, sus locuras, ¿no? Por causa de las cuales
El camino de la verdad será blasfemado. No ellos, el camino de la verdad. Y usted escucha a la gente y dice, miren esa iglesia, ese predicador es un loco, miren lo que hace, gritan, andan de la mano con el diablo, pisan demonios, todo lo que usted ve por ahí. Y la gente no habla mal del predicador, el camino del Señor es blasfemado. Y esto es lo que ellos hacen. Observe el versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. ¿Sabe qué es usted en ese culto? Una mercadería, un objeto de compra y venta, un objeto que está marcado por el símbolo de pesos. Y la gente dice, ¿y cómo sabe todo esto? Y ahí está, ya la Biblia nos advertía de esta clase de gente, cómo iban a ser. La meta de esa clase de predicadores, y muchos están bajo el paraguas de lo que ellos le llaman el evangelio de la prosperidad, porque esa es la técnica para atraer gente, de cómo ser próspero. No le enseñan cómo ser salvo, porque los que están al frente, ninguno de ellos o casi ninguno de ellos se salva. Algunos negociaron la doctrina, vendieron su don a cambio del dinero, y no hablan de salvación, porque para hablar de salvación hay que hablar de nuestra condición de pecadores. Y hay que describir cuál es nuestro pecado. No es decir así, errores, debilidades, defectos. No, pecado, inmoralidades. La Biblia habla de cosas como borracheras, orgías, de gente que se echaban varones con varones. Habla de todo ese tipo de cosas. Pero ellos no lo mencionan en sus mensajes. Ellos hablan de debilidades. Y entonces dice, harán de vosotros mercadería. Y quiero que note ahí, dice el texto, dice, con palabras fingidas. Es la palabra que hoy le hablé, lisonjero. Pero la palabra fingida aquí, en el idioma griego, es la que traducimos nosotros como plástico. El lenguaje de ellos es de plástico. Y hay algo que el plástico no tiene alma. El plástico no tiene vida, no tiene alma. Cuando Pedro dice palabras fingidas, esas palabras no producen vida, porque son palabras infectadas de muerte, son palabras que pertenecen a sus huecas sutilezas, son palabras plásticas, no tienen alma. ¿Cuántas cosas plásticas nos llaman la atención? ¿Cuántos juguetes? Las hermanas, ¿cuántas veces han visto en su niñez muñecas? Oh, qué linda, miren, me llama la atención. Las palabras plásticas también son lindas, como los juguetes, pero no tienen alma. ¿Y qué hacen las niñas y los niños? Hablan con los juguetes, tienen diálogos, conversaciones con los juguetes. Pero del otro lado no hay respuesta. Así son las palabras de ellas, sin alma. Nunca responden a las necesidades verdaderas del alma. Todo su mundo es fingido, sus palabras son fingidas. Su estilo de predicación es fingido porque son actores. No son siervos que se están ahí expresando en el púlpito para servir al pueblo, sino que están frente al pueblo para servirse a sí mismo. Y entonces Pablo, preocupado desde la cárcel, escribe, mirá bien que nadie os engañe con palabras persuasivas. No se dejen seducir por la manera de hablar de esa gente, por las historias y que son abundantes y que son emocionantes muchas de esas historias, pero no son bíblicas. No tienen su raíz en la Biblia, porque todas estas corrientes surgieron ya en el capítulo 10 de Génesis, donde se habla de la fundación de Babilonia por un tal Nimrod. El nombre Nimrod significaba rebelde, fue un opositor a Dios. Y dice que él era un vigoroso cazador. Él no cazaba animales, él cazaba almas. Y cazó almas suficientes para levantar una torre que él la quería llevar hasta el cielo. Y fracasó. Pero era un cazador de almas. Convenció a muchos con palabras plásticas, con palabras fingidas. Él hizo mercadería de la gente de ese tiempo. Y él quería llegar al cielo por su propio medio. Y Dios le frustró el plan a él y a todos sus seguidores. Allí en Babilonia fue donde aparecieron las religiones de misterio. El mundo del satanismo comenzó a expresarse. Y estaba ahí la mamá, y que fue esposa también, madre y esposa, que se llamaba Semiramis.
de Nimrod y las religiones de misterio y cuántas cosas. Y a veces hablamos llegado la Navidad porque de ahí viene el arbolito y un montón de cosas, pero también en el antiguo Egipto con todos sus dioses. Cada una de las plagas que en los días de Moisés vino sobre Egipto era un juicio sobre uno de los dioses que tenían los egipcios. Los piojos, las ranas, todo lo que usted ve ahí era un juicio sobre los dioses que ellos tenían. Y de ahí, de la escuela de los egipcios, se nutre esta gente, de las religiones de misterio, de la filosofía, de los antiguos griegos principalmente, porque ellos buscan llenarse de conocimiento para desplazar a Dios del púlpito. Pero Pablo tenía una enseñanza, que yo la estoy dejando para el final, de cómo contrarrestar todo eso. Ya les habló de la filosofía, ya les habló de las huecas sutilezas, y ahora él les dice aquí en Colosenses 2:8, dice, según la tradición de los hombres. Eso se refiere a un montón de cosas que la gente daba por hechas, pero eran inexistentes. De cosas que decían, miren, esto que nosotros les estamos enseñando viene de una escuela del año 300 antes de Cristo, y así la gente dice, mire cuánto investigó esto, todo mentira. Los que dicen no tienen ningún fundamento. Hablando en el tiempo con profesores de historia y de religión, una de las cosas que vimos, y usted habrá visto muchas veces alguna estampita o habrá visto en algún taller o en algún lugar, un hombre sobre un caballo con una lanza atravesando un dragón. Y ese hombre se llama San Jorge ahí. Pero la gente que estudia dice, ese nunca existió y eso nunca sucedió. Pero la gente aún hasta tiene las estampitas y le reza y le pide favores. No hace muchos días en el centro de la ciudad, muy cerquita del obelisco, en una esquina, hay un templo enorme y ahí le hacen un culto a uno que se llama San Expedito. ¿Escucharon hablar de ese, no? Era un peticito así. Dicen que era un soldado romano y que hacía milagros. Cuando usted habla con los historiadores católicos, ese nunca existió. Nunca existió. Ahí frente de mi casa está la iglesia grande, enorme, la que hizo el Papa. Y un día estaba el pastor Joel Herrera, que hermano Alex lo conoció, de México, de Oaxaca. Y salimos a comprar con el pastor. Cuando regresamos, cruzábamos la plazoleta y le llamó la atención. Dice San Juan Diego, dice, ese es de mi pueblo, dice él, dijo el pastor. Es de Oaxaca, donde él tiene su iglesia. Pero él nunca existió, me dice. Digo, yo la verdad no sabía nada de él, ¿ves? Él no existió, fue un invento. Y esto es lo que esta gente hace, ¿no? Huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y eso también tenía una relación con el mundo de la astrología. Porque después él va a hablar de los rudimentos y dentro de esos rudimentos había una creencia del espíritu, de los ángeles y una serie de cosas ahí. Y todo eso en un paquete traían a la iglesia y contaminaban a la iglesia y tomaban el control sobre la iglesia. Y eso lo hacen hoy. Cuando habla de huecas sutilezas, habla de gente ingeniosa, es la palabra que se usa. Y esos agarran y vienen y le dicen, mire, aquí le voy a vender el aceite del monte de los olivos, aquí tengo esto, le sale tanta plata. Siempre hay dinero detrás. En cualquiera de los grupos que tienen esa forma de enfermar rebaños, dice, aquí tengo la rosa de Sarón, mire, se la vendemos a tanto. Le regalamos esto, la puerta de no sé qué, pero le vendemos esto. Igual que lo que pasa en el colectivo. La palabra ingenio. Y se ingenian, agarran textos de la Biblia para inventar cada cosa. Pero como usan palabras persuasivas, la gente lo acepta pensando que es algo de Dios y no es de Dios. Sus sueños, sus visiones. Esta semana empezó a circular un video con un reportaje de un predicador que se llama Benny Hinn. Seguro que ustedes han oído de él. Acá estuvo muchas veces, llenó el estadio de Vélez y otros estadios aquí. Él era el que en los primeros tiempos sacaba el saco y la gente caía y todo.
un desparramo de gente así. Y esta semana, ya siendo un hombre como de 70 años, quizás alguno más ahora, estaba ahí muy sentado en un sillón, el periodista le estaba hablando con él, y él dijo que se arrepentía de dos cosas, que tenía que pedir perdón. Y una de esas dos cosas fue haber dicho muchas profecías que no eran de Dios. Así nomás lo dijo él. Tengo que pedir perdón porque muchas veces he dicho muchas profecías que no eran de Dios. Son engañadores. Pero esas profecías que él las citó durante años en los estadios, la gente se la creyó. Huecas sutilezas. Así que Pablo tenía una gran preocupación. Y él dice, aquí hay algunos que conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, este problema que estaba por invadir Colosas, ese problema lo podemos tener nosotros acá. Si la gente queda encantada con un predicador que no habla de la Biblia, que no explica la Biblia, que no enseña la Biblia, y que parece que todo lo que él habla son revelaciones y sueños y experiencias personales que él tiene, son delirios, nada está fundamentado en la Biblia de lo que ellos dicen. Y así queda en el tendal de ovejas destrozadas, rebaños destrozados, por esa clase de predicadores a los cuales Pablo dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora Pablo les va a enseñar a ellos y a nosotros en esta noche qué cosa necesitaba esa iglesia. Observe aquí conmigo, Colosenses capítulo 2. Dice la palabra aquí, versículo 2. Colosenses 2, verso 2. Ahí estoy viendo que en el versículo 1 habla de los que estaban en la Odisea. La iglesia de Colosas, hoy la ciudad de Colosas es un pueblo de Turquía, pero ya no tiene más el nombre de Colosas. En ese tiempo estaba entre 18 y 20 kilómetros de distancia de la Odisea. Esos eran sus vecinos cercanos. Pero ya Colosas no existe ya con ese nombre. Pero dice acá el versículo 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora Pablo les está diciendo a ellos, el modo de cuidarse de esa gente es que sus corazones sean consolados, tienen que estar unidos en amor, dice, y alcanzar el pleno entendimiento y conocer el misterio de Dios en Cristo. ¿Sabe cuál es el misterio? Ahí lo explica en el versículo 9, obsérvelo. Dice versículo 9, porque en Él, en Cristo, ¿no? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces Pablo dice, para defenderse de esa gente, ustedes tienen que tener a Cristo en el centro de la iglesia, en el centro de su vida. Cuando ustedes tienen a Cristo, ustedes tienen todo, porque tienen el tesoro escondido de Dios. En compañía de Cristo podemos ir y encontrar la veta de oro, de diamantes, de piedras preciosas, espiritualmente hablando estoy, de Dios. Lo más valioso de Dios lo podemos encontrar por medio de Cristo. El tesoro escondido. Y ahora dice, no necesitan a estos filósofos, no necesitan sus enseñanzas, sus doctrinas, no necesitan su historial, sus rudimentos del mundo y todas esas charlatanerías que traen. No necesitan poner atención en sus tradiciones, lo que ustedes necesitan es mirar a Cristo y en Cristo están completos, dice el versículo 9. Dice otra vez, dice ahí el versículo 9, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Ustedes cuando miren a Cristo, eso les será suficiente
porque Cristo es Dios caminando entre nosotros, Cristo es Dios hecho hombre. Por eso la palabra deidad se refiere que en Cristo estaba todo de Dios. No había ahí, hermano, un gramo de menos, no había un milímetro de menos, enteramente Dios estaba en Cristo, habitó Dios corporalmente. Y dice Pablo, cuando ustedes tengan a Cristo, ustedes están completos. No necesitan esas doctrinas y esas clases de predicadores, ustedes necesitan a Cristo. Cristo en el centro. ¿Se acuerdan cuando uno de los apóstoles llamado Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dijo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. En Él habita la plenitud de la deidad. Él es enteramente Dios. Dice Pablo, búsquenlo a Él, no a esos charlatanes que hablan de filosofía, de huecas sutilezas, de tradiciones de hombres, de rudimentos del mundo. Y esa gente impresiona con su lenguaje a las multitudes. Y las multitudes piensan que están escuchando un gran profeta. O ellos han resucitado el don apostólico, ¿no? La Biblia no lo permite eso. Pero ellos dicen, aquí está instalado de nuevo. Es una mentira. Pero la gente va a esos cultos pensando que está escuchando a uno de los apóstoles. Y ellos se presentan como apóstoles, hacen publicidad como apóstoles. Pero son nada más que sinvergüenzas. Un montón de instrumentos del diablo. Porque detrás de esos predicadores famosos hay un cerebro que está funcionando. Y es el cerebro de Satanás que los inspira a ello. Ahí está. Y ahora Pablo, ya mayor, muchos años de ministerio, y ahora preso, tenía esa preocupación por esa iglesia de la cual escuchó él acerca de Epafras, el fundador. Y él dice, sin conocerlos, este Epafras me ha hablado tanto que he logrado amarlo y quiero que ellos vivan lo mejor, y lo mejor es tener a Cristo en el centro. Algunas cositas más. Si tenían los apuntes conmigo iba a hablarle mucho más, pero algo más aquí. En este capítulo 2, hermano, y quiero que vea allí el versículo 18. Capítulo 2, verso 18. Quizás un día de esto Dios nos guía y lo estudiamos como materia en el seminario, ¿no? Todo esta Colosenses. Que a decir verdad, en toda mi historia de predicador nunca enseñé Colosenses en un seminario. Pero ya me está gustando esto acá. Vamos al 18. Dice verso 18. Dice Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y ahí Pablo empieza a describirlos como son también. Y él les está diciendo, dice, el premio de la vida cristiana de ustedes. Ustedes están allí como pollitos mojados escuchando a estos hombres de palabras persuasivas. Ustedes no hacen nada, tienen miedo hasta de respirar delante de ellos. Y les dice Pablo, ustedes tienen que trabajar, tienen que servir al Señor. Les dice que nadie les prive de vuestro premio. Afectando humildad, diciéndole, ustedes no tienen conocimiento, escúchenos a nosotros que somos los de estudio, los que sabemos. Es lo que ellos dicen. Nosotros somos los apóstoles, nosotros somos los profetas, nosotros somos los ungidos. Y usan un montón de expresiones así, ¿no? Ustedes tienen que escuchar, tienen que obedecer. No toque al ungido, no diga nada contra el apóstologo. Los tienen atemorizados. Los tienen atemorizados. Acorralados por el engaño. Y nosotros también podemos sentirnos acorralados por el engaño. Ahora sí no voy a tener tiempo, pero después si ustedes leen Mateo capítulo 24, 4 veces el Señor Jesucristo dice que vendrán engañadores. ¿Se acuerdan cuando habla entre otros pasajes que iba a haber hambre, pestes, terremotos, principios de dolores? Esto no es el fin. Dice que por aumentarse la maldad el amor de muchos se enfriará. Y dice que iban a venir falsos profetas. Y 4 veces usa la palabra engaño en Mateo 24. Advertencias de nuestro Señor.
Y entonces ellos agarran y le dicen, ustedes tienen que obedecer lo que nosotros predicamos. Ustedes son gente humilde, no tienen formación. Nosotros somos de los gnósticos, tenemos conocimiento, estudio, títulos, pergaminos, diplomas. Así, hermano, dominan a la gente de una manera mental, un dominio mental. Y entonces dice ahí el verso 18, y cultos a los ángeles. Hace poquitos días vi aquí en Tucumán un predicador que vive en Estados Unidos, pero es argentino. Y él años atrás, en una campaña en Estados Unidos, él preparó así todo el auditorio, ¿no? Y ahora usa el nombre de apóstol. Y entonces preparó el auditorio y él dijo que los ángeles de Dios iban a venir ahí para ayudar. Y entonces él agarró y contó así, dice, uno, dijo delante de la multitud, y cayó un grupo de personas. Y dice, todavía no di la orden. O sea, estaba hablando con el ángel. Dice, no le di la orden. Y entonces agarra y dice, dos. Dice, y cayó otra gente por allá. Dice, pero qué atrevidos estos ángeles, mire. Y cuando contó tres cayó una gran cantidad. Dice, qué baldazo, qué baldazo. Así hablaba. Payasadas. Dice, hablan de cosas que no entienden nada. Y esta gente le da órdenes a los ángeles. La que era la esposa, porque se separó de ese pastor famoso que le hablé, que cobraba $50,000. Ella contaba ahí una historia años atrás, de que había perdido unos anillos que le regalaron, que ella en el hotel se dio cuenta y se enojó con los ángeles y mandó a los ángeles que ella no se iba a mover hasta que los ángeles no le trajeran el anillo que había perdido. Y después le trajeron el anillo no sé qué, pero es lo que ellos dan a entender, que ellos manejan a los ángeles, le dan orden a los ángeles. Y aquí Pablo vuelve a hablar de eso, dice, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Y entonces dice, su mente está hinchada, es una mente carnal, todo su conocimiento no es de la Biblia, no es de Dios. Son gente con palabras persuasivas, hablan de lo que no entienden, y le hacen creer cosas a la gente. Cuando nosotros éramos chicos, nos juntábamos 4. Después en el seminario hicimos alguna travesura así también, pero paraban a la esquina del edificio así, ¿no? Y uno y otro dice, mirá que se mueve, mirá, parece que tuviera alas, ¿no? Y empezaba, ay, se va a tirar, ay, y venía la gente ahí, y todo así, lo ves, y venía otro ya que era del grupo nuestro, y dice, uy, se va a suceder, y la gente todo se amontonaba, ¿no? Y después lo del mismo grupo, la gente terminaba creyendo que había alguien por tirarse, que había ángeles con alas, todo, y todos mirando arriba y un montón de gente se juntaba. Y después lo que empezábamos eso, nos alejábamos y los veía y comentábamos, sí, yo también, yo vi que se movió, pero algo, no pasaba nada. Y es lo que hacen esto, le hacen creer a la gente cosas que no son reales. Ellos son los que hablan de espejismos, Un espejismo es algo que no es real, Algunos ahí en el desierto piensan que ven ahí un lago con agua y se tiran y es arena, son espejismos, no es real. Y esto es lo que sucede en los cultos de esta gente, es espejismo. Y vemos ahí gente que se sana y después la vemos aparecer en otro país, en otras de esas, eventos que ellos hacen y se vuelven a sanar de nuevo. Tienen sus artistas, sus cosas. Ya voy a terminar, pero era el año 1986. Mi compañero de trabajo estaba apartado del Señor hace algunos años. Y yo entré a trabajar en ese lugar y me puse a predicar y todo eso, y él siempre escuchaba, hasta que un día me dijo, yo era de la iglesia, yo era un líder de la iglesia, y yo me aparté y todo eso. Y apareció uno de estos predicadores, sanadores, más famoso de aquí de la Argentina. Y ahora ya está muy mayor, justo lo vi hace unos días ahí en la tele. Y tenía un evento aquí en la Ruta 3 y Carlos Casares. Yo nunca había venido para estos lugares. Esa semana un tren había atropellado un colectivo ahí en Ruta 3 y antes de llegar a Cristianía.
Yo en ese tiempo no conocía nada, ahora ya conozco esos lugares. De ahí el tren pasó un colectivo, murió mucha gente y nosotros íbamos a pasar por ahí, todos viendo, y fuimos a aquel evento. Había como 10.000 personas en un campo. Y el hombre, esas eran las primeras cosas que escuchábamos nosotros, que tumbaban gente y todo eso. Yo tenía 24 años. Ya tengo 62, así que hace un largo tiempo fue esto. Y allá vimos un árbol y fuimos y nos metimos abajo del árbol y mirábamos ahí. Y el hombre habló ahí sobre Romanos 3:23, 6:23, venía bien. Hasta que se puso a orar por la gente. Y ahí pasó algo que yo nunca había visto. La gente iba al frente corriendo, así, a toda velocidad, por todos lados iban así. Y entonces después de un rato viene uno y mi amigo lo identifica. Y mi amigo le dice, ¿para qué fuiste allá adelante? Si vos sos salvo, le dice. Le dijo mi compañero de trabajo. Y él se acerca y casi al oído le dice, lo que pasa es que yo hago de punta de lanza. Así le dijo. ¿Qué significa eso? Que él iba para que otros fueran detrás de él. Todo lo que se ve en este mundo, hermano. Dice Pablo, mira que nadie os engañe. Y usted si veía ese evento en la tele, dice, oh, mire qué poder ese predicador. Y ese no era el único punta de lanza. ¿Cuántos más habría que estaban motivando a la gente a ir ahí adelante con lo que ellos hacían? Y Pablo lo dijo hace tiempo y lo vuelve a decir hoy para nosotros, mirá que nadie os engañe. Porque nuestra alma es preciosa y nuestra alma es el botín que el diablo anda buscando apoderarse. Es el botín que el diablo persigue. Y el diablo sabe que no vamos a ser su propiedad porque Cristo ya nos salvó y el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero él va a tratar de enfermar nuestra vida, de afectar nuestra vida. Él va a tratar de cortar que nosotros tengamos comunión con Dios. Y entonces Pablo dice, no busquen a ninguno de esos gnósticos, ni esos filósofos, ni eso. Dice, búsquenlo a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la deidad. En Cristo tienen todo, no necesitan nada más, solo a Cristo. Y mire cómo termina esto. Hay muchas cosas más, pero como les dije que iba a terminar... Dice así la palabra aquí, capítulo 2 de Colosenses. Versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando habla ahí, hermano, que en duro trato del cuerpo, porque en ese sistema de creencias que tenían los gnósticos estaba el autocastigo, la autoflagelación. Tomaban un látigo o algo y se golpeaban así hasta sangrar. Y eso hay religiones como la romana lo hacía años atrás. Aún en los colegios, cuando nosotros éramos niños, escuchábamos que ponían ahí granos de sal y hacían arrodillar a los niños sobre eso como castigo a las penitencias. Y muchas veces pensaban que lastimando el cuerpo, maltratando el cuerpo, tenían corrección y iban a tener beneficios. Como usted lo mira en el sistema de culto que representaba a esa gente, era dañino, era destructor. Y Pablo dice, mira bien que nadie os engañe. Y así que este, hermano, también es un llamado de atención para nuestro tiempo. Porque nosotros también estamos acorralados por el engaño. Ese era el mensaje que yo quería hablar con ustedes en esta noche, acorralados por el engaño. Porque por todos lados escuchamos. Y cuántas veces a nosotros mismos nos han traído propuestas para tener una iglesia en crecimiento. Hay que poner tal música, hay que hacer tal clase de espectáculo. Hermano, en Cristo tenemos todo. En Él habita la plenitud de la deidad. Nosotros tenemos que ocuparnos que Cristo siempre sea el centro de nuestras reuniones, que siempre podamos estar aquí en la centralidad de la Biblia, que la Biblia esté en el púlpito, sea predicada, explicada, enseñada. Es la palabra de Dios y la presencia de Dios en medio nuestro. Y tenemos que estar atentos que Cristo siempre esté
en buena comunión con nosotros, o nosotros en buena comunión con Cristo. Pero para eso tenemos que andar como Él anduvo. Lo voy a terminar así, hay muchas cosas más de este capítulo 2. Ahí en este mismo capítulo está lo que ya usted ha oído alguna vez, que cuando Cristo perdonó nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, llevándolo a la cruz. Y eso está aquí en ese capítulo, por eso no le voy a explicar. Lo que le voy a explicar es aquí el versículo 6. Y ahí vamos a terminar. Con eso voy a terminar. Dice la palabra: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese es el desafío para nosotros en esta noche. Nosotros, hermanos, no creemos en esos lobos rapaces. Nosotros creemos en Cristo. Y dice Pablo: andad en Él. Caminen con Cristo, vivan con Cristo. Siéntanse acompañados de Cristo cada día. Así como hemos creído en Él, hermanos, debemos andar en Él. Dice verso 7, arraigados y sobreedificados en Él. Ahí está, arraigado, echemos raíces en Cristo. No somos seguidores de hombre, somos seguidores de Cristo, arraigados, hermanos, echemos raíces en Cristo, en su palabra, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Porque lo que promueve esa clase de predicadores, de los cuales Pablo advirtió, son puras emociones. Emociones que se evaporan, emociones pasajeras. Pero nosotros, cuando estamos en Cristo, hermanos, nosotros estamos confirmados en la fe y afirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y gracias a Dios que no hemos caído en los tentáculos de esos predicadores o en las garras de esos lobos rapaces. Porque el lobo lo que hace, desgarra la carne, la despedaza y después de postre se come los huesos. Es lo que hacen los lobos. La Biblia habla de lobos nocturnos. Y es eso lo que hacen esta clase de gente. Desgarran, lastiman, despedazan familias enteras. Se apoderan de sus dineros. Y la gente termina allí, en un mundo de desilusión, de frustración. Ya 2 veces dije que iba a terminar, pero le voy a dar el último texto, ahora sí. Busquen la carta de Judas, le voy a dar, esa es la chapita del mensaje, para que vea un poco más de la radiografía de esa gente de la cual Pablo le advirtió a los colosenses. Mire cómo advertía Judas sobre esta gente. Antes de Apocalipsis, ahí encuentra la carta de Judas. Le voy a leer 2 versículos, y ahora sí, ahí termino. Judas, versículo 12. Mire cómo dice la palabra, Judas, versículo 12. Acorralados, hermanos, por el engaño. Y los buenos predicadores nos alertaron de toda esa gente. Aún los profetas del Antiguo Testamento nos alertaron. Siempre una iglesia buena va a ser acorralada por el engaño. Siempre un buen cristiano, alguien que quiere servir a Dios, va a ser acorralado por el engaño. Y aquí está la advertencia. Versículo 12. Esta gente, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice aquí Judas, estas son manchas en vuestros ágapes. En 2 de Pedro capítulo 2 habla también de manchas. Y esa palabra mancha se refiere a un grano de pus. Así literal, hermano, a un grano de pus. Quiere decir que donde ellos están, su presencia indica que hay infección. Para el mundo, esa gente tiene el poder de Dios. Pero Dios, que tiene la lupa y puede ver los corazones, dice, esos tienen almas infectadas. Esa gente están allí, dice la palabra, tienen manchas. Eso no se ve a simple de vista y Dios advierte, esa gente tiene pus, están infectados y todo lo que ellos transmiten es infección al pueblo de Dios. Y dice manchas en vuestros ágapes. Ágape es la reunión de comunión de los hermanos. Ágape es la palabra amor de Dios. Y donde está el amor de Dios aparece esa gente y arruina todo.
Y entonces hay 4 cosas que se ven en la radiografía de ellos. Mire, ahí la describe Judas. Después que dice, comiendo impúdicamente, se apacientan a sí mismos. Lo que hablaba Pedro, la misma cosa, ¿no? Harán mercadería de vosotros, ¿no? Y con palabras fingidas. Y luego dice acá Judas, dice, ellos cuando usted los mira, dice, son nubes sin aguas, llevados de aquí para allá. Una nube, una persona que trabaja en el campo, que siembra ahí, y de pronto sale y ve esos nubarrones, y dice, ahí está el agua que necesita, mi lechuga, los tomates, los morrones, lo que fuera. Ahí están las nubes oscuras. Pero son nubes, hermanas, llevadas de aquí para allá por el viento. Son nubes que tienen una promesa falsa, eso es lo que quiere decir Judas. Prometen agua, prometen ser la solución para el campesino, pero viene un vientito y se la lleva. Y el campesino queda sin esperanza, desilusionado. Cuando esa clase de gente toque su vida o una iglesia, la gente va a quedar desilusionada porque sus promesas están vacías, como una nube sin agua. La segunda cosa que dice Judas sobre ellos, dicho sea de paso, si no sabe, este Judas es hijo de María, es medio hermano de nuestro Señor. La segunda cosa que dice Judas, dice que ellos son árboles otoñales sin fruto. ¿Qué dijo nuestro Señor sobre los falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis. Y estos no tienen fruto porque la gente no es salva. Dice la gente, yo me sané del riñón, de tal cosa, de tal otra. Yo fui al culto de ese predicador, ahora tengo una empresa, pero salvación sin fruto. En relación a la eternidad, esa gente no puede salvar a nadie porque nadie se salva por un mensaje equivocado, hermano. Y entonces dice, son como árboles otoñales 2 veces muertos. Cuando el árbol, hermano, lo cortan, muere por primera vez. Cuando lo queman, muere por segunda vez. 2 veces muerto. No tienen fruto. A ellos les espera el infierno eterno, el fuego eterno. 2 veces muerto. La tercera característica de estos que dice Judas aquí, dice, son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Ahí está usted frente al mar y de pronto un ruido tremendo, una ola inmensa viene y la ola se mete en la playa. Ahí avanza con su espuma y luego la ola entra mar adentro y ahí quedan latitas, plástico, maderas, un montón de residuos quedan en la playa. Y esto es lo que dice Judas, así son estos predicadores. Le llaman la atención, una ola inmensa, un ruido tremendo, y allí viene la espuma, y todo lo que dejan después a su paso es mugre, basura, residuos que no sirven para nada. Son como las fieras olas del mar, dice Judas. Todo lo que hacen es poner a la luz lo que debería ser su vergüenza, la estafa, el fraude. Pablo describió a los Corintios, 2 Corintios 11, y dijo, porque estos son obreros fraudulentos. Dice, el mismo Satanás se disfraza como ángeles de luz y tiene ahí a sus obreros fraudulentos, sus falsos ministros. Ahí están los que ocupan su propia vergüenza. Y la última cosa que dice Judas, son como una estrella errante. Primero, él dijo aquí, nubes sin agua. Después, árboles otoñales. Fieras ondas del mar. Y ahora la última descripción que da de esta gente, usted los mira y son como una estrella errante. En una noche oscura, cerrada, ahí aparece en el cielo esa estrella. Es de aquellas estrellas que los abuelos decían, pida 3 deseos, 3 deseos. ¿Y qué hace esa estrella? Nos impacta, se nos apareció de pronto en la oscuridad, nos impactó, nos conmovió, nos llamó la atención, nos quedamos ahí impactados mirando y se perdió en la oscuridad. Así son esta gente. Llaman la atención, impactan, dejan a la gente sorprendida y desaparecen. No dejan nada más que el tendal de rebaños destrozados, ovejas muertas por todos lados, gente desilusionada. Dice Pablo, mirad que nadie os engañe. Y a nosotros tampoco, hermano, porque vamos a estar siempre acorralados
por el engaño. Bueno, vamos a orar al Señor y dar gracias. Y de ese capítulo 2 quedó mucho todavía para hablar, ¿eh? Hablemos con Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Y gracias porque ella siempre trae luz y fortalece nuestra fe, nuestra creencia en ti. Y esta noche especialmente agradecido por la advertencia de tantos peligros a los que nos exponemos como hijos tuyos, como familia tuya, Señor, como congregación, como pueblo tuyo. Protégenos, Padre, de toda clase de estos lobos rapaces que usan palabras persuasivas, sus filosofías, sus huecas sutilezas, sus rudimentos del mundo y sus tradiciones. Puro humanismo. Ayúdanos, Señor, a comprender y aceptar definitivamente que en Cristo tenemos todo. No precisamos nada. En nuestro Salvador habita toda la plenitud de la deidad. En Él, como leímos esta noche en tu palabra, estamos completos. No tenemos que andar detrás de una búsqueda de cosas novedosas, de doctrinas de hombres que buscan imponerse. Solamente necesitamos buscar a Cristo, andar con Él. Bendice tu palabra, Dios, y bendice nuestras vidas que necesitamos tanto de ti. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche. Y bueno, todos en estados de alerta, atentos, con la advertencia de Pablo: mirad que nadie os engañe. Aferrado a la palabra, no hay riesgos. Cuando estamos siempre aferrados a la palabra de Dios, no hay posibilidad de caer en el engaño. Hermano Josué va a venir aquí para dirigirnos en las últimas alabanzas.